Buenas tardes, vamos a continuar ahora siempre hablando de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En esta oportunidad vamos a estar hablando del convenio 159 y es un convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, dice este convenio, pero son obviamente personas con capacidades especiales, ¿verdad? Así es que en ese sentido nosotros vamos a ir entendiendo el tema de la discapacidad. Es de hacer mención de que este convenio data del 1 de junio de 1983. Ya desde años anteriores pues se venían haciendo algunas recomendaciones sobre la necesidad de crear normativas relativas, en este caso a las personas que adolecían de ciertas discapacidades. En esa medida tenemos que en el año de 1981 se le llamó el Año Internacional de los Inválidos. Así se le llamó, recordemos, en ese momento se viene utilizando ese término y en el año de 1983 a 1992 se le llamó Decenio de la Organización de las Naciones Unidas para los Inválidos. Entonces ya hay toda una preocupación tendiente a la incorporación, mejor dicho, tendiente a la integración de estas personas al ámbito laboral, al ámbito de la sociedad y a otros también dimensiones de la sociedad. Entonces, en ese punto es importante tener en cuenta cómo va este convenio, obviamente ya teniendo la preocupación de los estados para efecto de que asuman, ¿verdad? En ese caso, las obligaciones de introducir en sus normativas internas ciertos lineamientos tendientes a incorporar a las personas con discapacidad. Este convenio 159 hace referencia en uno de sus considerandos a la plena participación de las personas discapacitadas en la vida social y en el desarrollo, así como de la igualdad de oportunidad de tratos a todas las personas, en este caso con discapacidad. Todas las categorías de las personas con discapacidad deben en este sentido ser integradas, ¿verdad? No estoy diciendo ser agregadas, sino ser integradas como personas, en ese caso, ¿verdad? Distintas en lo que respecta a las limitaciones, ¿verdad? Que ellas tienen. De eso estamos haciendo referencia. Son personas distintas, son la otra edad que en ese caso hay que incorporar a la sociedad, al desarrollo y en este caso al mercado de trabajo, porque también son personas que tienen mucho que aportar para el desarrollo de nuestros pueblos. Así es que en esa medida pues ya había plena participación de igualdad en el caso estamos hablando del convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora comencemos a examinar algunas de las disposiciones contenidas en este convenio. Y en la parte 1 del convenio nos habla de las definiciones y campo de aplicación. Dentro de ello, el artículo 1 hace referencia a lo siguiente, ¿verdad? Que ya nos da una definición allí de lo que se va a entender por personas con discapacidad. Y la persona con discapacidad o con capacidades especiales es toda persona cuya posibilidad de obtener y conservar el empleo adecuado y de progresar en el mismo empleo queda sustancialmente reducida a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida. Entonces tienen, ¿verdad? Por ahí a consecuencia de una deficiencia, así se le hace ver una deficiencia de carácter físico, una limitación de carácter físico-mental, ¿verdad? La dificultad que eso crea para los efectos de que ellas no solamente puedan acceder al empleo que sea de su preferencia, sino también a permanecer en ese empleo y a progresar, es decir, a ascender en ese puesto de trabajo, ¿verdad? Limitado, como hemos dicho, por en este caso, las limitantes de carácter físico o mental. También el convenio 159 en el artículo 1 nos dice en el punto 2, a los efectos del presente convenio, todo miembro deberá considerar que la finalidad de la readaptación, ¿verdad?
La finalidad de la redactación en este caso no solamente es que una persona con discapacidad se integre a la sociedad, sino que también esta persona con discapacidad se integre al mercado de trabajo, sea integrada al mercado de trabajo y también en ese caso pueda progresar en un puesto de trabajo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? El caso de acceder, el caso de conservar y progresar en el puesto de trabajo, es decir, eso debe ser uno de los esfuerzos que tengan los estados partes tendientes a crear políticas, ¿verdad? En las cuales, no solo políticas, sino también programas de rehabilitación, de integración laboral de estas personas para que puedan permanecer en un puesto de trabajo. Y el punto 3 del artículo 1 dice, todo miembro aplicará las disposiciones de este convenio mediante medidas apropiadas a las condiciones nacionales y conforme a la práctica nacional. ¿Verdad? Aquí en el caso de nuestro país, pues existe todo un sistema tendiente a rehabilitar, ¿verdad? A las personas con discapacidad, rehabilitarlas no solo socialmente, sino también rehabilitarlas laboral o profesionalmente. Entonces, en ese sentido, se adoptan diferentes medidas, ¿verdad? Que están relacionadas muchas veces con medidas políticas, ¿no? Medidas legislativas, es decir, a través de la emisión de leyes, así como también de revisar toda aquella legislación en la cual contenga disposiciones que sean contrarias a los principios y a los derechos, en este caso, que tienen las personas con discapacidad. Entonces, en esa perspectiva hay que ir entendiendo pues el marco categorial que desarrolla esta ley en lo que respecta a personas con discapacidad. Y es que en ese sentido irán esas medidas, ¿verdad? Medidas políticas, medidas legislativas, hay medidas educativas, tiene que haber medidas laborales también y ciertas campañas de sensibilización, ¿verdad? Para que las personas también entiendan que una persona con discapacidad es una persona igual a nosotros o mejor que nosotros en el desempeño de un trabajo. Entonces, en esa perspectiva aparece aquí lo desarrollado, pues en el artículo 1 estos lineamientos y nos dice en el punto 4, las disposiciones del presente convenio serán aplicables a todas las categorías de personas con discapacidad, es decir, nadie está exento, porque al final de cuentas aquí tiene que ver un tema de la integración de estas personas a la sociedad, de integración de estas personas a la vida laboral y dentro de ella pues ninguna de las categorías de personas con discapacidad van a quedar excluidas de esa posibilidad, porque como decíamos al principio, se hacía referencia a plena participación de las personas con discapacidad. Y la plena participación va pues obviamente en todos esos niveles a que hemos hecho referencia. En el caso del artículo 2 de este convenio, que ya es la parte 2 y que refiere a los principios de la política de redactación profesional y el empleo de personas con discapacidad, nos dice el artículo 2 de conformidad con las condiciones prácticas y posibilidades nacionales, todo miembro formulará y aplicará y revisará periódicamente la política nacional sobre la redactación profesional y el empleo de las personas inválidas. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, a través de las Naciones Unidas hay como una especie de capacitación y colaboración para que los estados partes pues vayan haciendo todos los esfuerzos que son necesarios para efecto de encontrar o construir una política, en este caso pública, que permite en este caso integrar a la vida productiva a todas estas personas con discapacidad. Porque lo vemos desde esta perspectiva, el convenio pues obviamente va orientado, la finalidad es esa, es la readaptación o rehabilitación, si así le queremos llamar, de las personas con discapacidad para ser incorporadas a un mercado de trabajo. En el caso del artículo 3, nos dice, dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas adecuadas. Esas medidas adecuadas son, en nuestro contexto, ¿verdad? Medidas referentes a salud, medidas referentes a educación, medidas referentes al acceso al trabajo y así pues otras medidas que van a ser en ese caso necesarias para efecto de que las personas con discapacidad podamos en este caso promover, ¿verdad? El acceso de ellas a un puesto
de trabajo. Y en el caso del artículo 4 de este convenio, pues nos habla de que dicha política pues se va a basar en principios, en este caso de igualdad, de oportunidades entre las personas con discapacidad y los trabajadores en general. Es decir, hay esa especie de posibilidades, ¿verdad? Que vayamos considerando toda esa cuestión de que existan medidas adecuadas tendientes a esos efectos. Y para eso, pues se va a regir por un principio de igualdad de oportunidades. Ya los convenios, en este caso relacionados sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación, que es el caso del artículo 111, que es, perdón, el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, ya nos refiere ahí, ¿verdad?, que los tratamientos especiales, ¿verdad?, o que se den a personas con discapacidad no se van a considerar discriminación frente a otros trabajadores. Porque aquí hay una cuestión de un principio en ese caso que seguimos nosotros en el caso de Eduardo Couture y que obviamente retoma de Aristóteles, como es el caso de tratar igual a lo igual y tratar desigual a lo desigual. Entonces, en esa perspectiva, nosotros estamos hablando de personas con ciertas limitantes, ¿verdad? Físicas, mentales, psicomotrices, que les impide algunas veces, ¿verdad?, accesar a un puesto de trabajo. Por lo tanto, respecto de ellos, tienen que haber regulaciones normativas que den un trato preferencial a estas personas con discapacidad y eso no la vamos a entender nosotros como discriminaciones. Entonces, el principio de igualdad va a regir para personas con limitantes especiales y también principio de igualdad en lo que respecta a las otras personas, pero considerando que por ahí van a haber ciertos tratos que en este caso son diferenciados y esos tratos diferenciados van en la medida de lograr el objetivo del convenio y el objetivo del convenio es rehabilitar socialmente a estas personas y como fin principal o primordial rehabilitarlas laboralmente. Entonces, en esa medida hay que entender esta igualdad de oportunidades que está haciendo referencia el caso del artículo 4. De hecho, dice que las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores discapacitados y los demás trabajadores no se van a considerar en ningún momento, ¿verdad?, medidas discriminatorias. Es que en esa forma hay que entender el artículo 4 de esta ley, de este convenio, perdón. Y en el caso del artículo 5 del convenio, nos está hablando sobre la construcción, ¿verdad? En ese caso, de la política nacional de atención a personas con discapacidad. Y en ese sentido, pues, debe de haber participación de todos los involucrados. En este caso, debe de haber participación de las asociaciones de trabajadores en general, que deben de promover ellos también, ¿verdad?, de que las personas con discapacidad puedan acceder a un empleo, también la opinión de los empleadores, la opinión respecto de las asociaciones que tienen cada uno de estas personas con discapacidad. Por ejemplo, tenemos asociaciones de no videntes, asociaciones de personas que también tienen problemas de audición y así vamos encontrando una serie de asociaciones, ¿verdad?, de personas con discapacidad que también deben de ser escuchadas en lo que respecta a los lineamientos, a los principios y derechos que se van a derivar de esta política nacional de atención integral a personas con discapacidad. Entonces íbamos teniendo nosotros la colaboración y participación que tiene que haber de todas estas personas, ¿verdad? Va el Estado, la empresa privada, las organizaciones de las personas con discapacidad, organizaciones sindicales de trabajadores en general y así también otras personas interesadas en la defensa y promoción de los derechos fundamentales y derechos humanos de las personas con discapacidad. En la parte tercera, ¿verdad? Porque este convenio se divide en parte 1, que son las definiciones, la parte 2, que hace referencia a los principios de la política, ¿verdad?, de readaptación y profesional y el empleo de las personas, en este caso discapacitadas. La parte 3 refiere a las medidas a nivel nacional para el desarrollo de servicios de redactación profesional y el empleo para personas con discapacidad. Entonces, aquí encontramos nosotros que todo miembro, ¿verdad?, mediante legislación nacional y otros métodos conforme con las condiciones y prácticas nacionales, deben de adoptar las medidas que sean necesarias tendientes a aplicar, pues naturalmente este convenio. Y en el caso del artículo 7, que está referido a las autoridades
competentes para adoptar las medidas para proporcionar y evaluar servicios de orientación y formación profesional, colocación en empleo y otros afines. En el caso de la Ley de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad, igual que el reglamento, ya tenemos nosotros una serie de instituciones que van en esta línea, ¿no? Que tenemos el Ministerio de Salud y Asistencia Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Viceministerio de Transporte, de Educación, etcétera. Van en esa línea tendiente, pues, a crear, ¿verdad?, las condiciones que permitan, en este caso, una evaluación o detección precoz de una limitante, ya sea física o ya sea mental, para darle el tratamiento correspondiente, rehabilitarlo, ¿verdad?, en el nivel de la salud, luego rehabilitarlo socialmente, rehabilitarlo en la cuestión de trabajo, para los efectos de que pueda esa persona desarrollar su proyecto de vida, ¿verdad? Recordemos, estas son las personas con limitantes especiales, son personas igual que nosotros, con todas nuestras necesidades, en ese caso corporales, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en esa perspectiva habría que entender todas nuestras necesidades corporales, las tienen obviamente las personas con discapacidad. Los anhelos que nosotros tenemos son anhelos que ellos tienen, desarrollar un proyecto de vida. Entonces, este proyecto de vida puede desarrollarse en la medida que cuenten, ¿verdad?, con condicionamientos materiales que les permiten en ese caso cumplir con sus necesidades. Entonces, en esa medida, pues, estas instituciones a que hice referencia con anterioridad, ¿verdad?, son las que las autoridades competentes, en este caso, designan para efecto de hacer una evaluación respecto de la orientación y formación profesional y colocación en el empleo. Recordemos, para colocar en el empleo a una persona con discapacidad, el esfuerzo lo hace el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Respecto de la orientación y formación, para eso estarán centros de capacitación o estará los mismos centros tecnológicos, las universidades, para efecto de que estas personas adquieran los conocimientos, habilidades y destrezas y en esa medida pues se puedan incorporar o puedan acceder a un empleo, conservar el empleo y progresar en ese mismo empleo. En el caso del artículo 8, pues que ya establece que se adoptarán medidas para promover el establecimiento y desarrollo de servicios de redactación y del empleo para personas inválidas en zonas rurales. Es decir, no debe de haber en ese caso exclusión. Los servicios de rehabilitación e integración hay que hacerlos también accesibles a las personas de la zona rural, a personas de la zona rural que también tienen algunas limitantes, ¿verdad?, físicas, mentales o psicomotrices. Entonces, en esa perspectiva hay que entender que se va a hacer extensivo a a todos esos lugares del territorio. Luego nos dice el artículo 9, todo miembro deberá esforzarse en asegurar la formación y disponibilidad de asesores en materia de redactación y otro personal calificado que se ocupe de orientación profesional, la formación profesional, la colocación y el empleo de las personas inválidas. Ahí tenemos pues que debe de haber un equipo multidisciplinario funcionando para efecto de poder lograr la integración, ¿verdad? No solo rehabilitarlo laboralmente, sino también integrarlo, en este caso, al mercado de trabajo a una persona que adolezca de una discapacidad. Entonces, en esta medida es que el convenio 159, ¿verdad?, da los lineamientos para los efectos de decirnos a nosotros qué vamos a entender por persona con una discapacidad o qué es una persona discapacitada, cuáles son sus derechos, cuál es en este caso la finalidad primordial del convenio, que hemos dicho la finalidad primordial de este convenio es el caso de la rehabilitación, no solo física, sino el ingreso al mercado de trabajo para que puedan acceder a un empleo, ¿verdad? Conservar ese empleo y al mismo tiempo progresar dentro de ese empleo. Esa es la finalidad primordial y luego que va estableciendo los lineamientos que van a regir esa política de atención integral a personas con discapacidad y vuelve a reiterar, ¿verdad?, los esfuerzos que los estados deben de realizar por tener equipos multidisciplinarios, por contar con el personal, en ese caso altamente capacitado, para efecto de que pueda
rehabilitar a estas personas físicamente y al mismo tiempo, ¿verdad?, que éstas ingresen a un mercado de trabajo. Entonces, en esa perspectiva tenemos nosotros lo que establece el convenio 159. Por ahí hay que ir eh, entendiendo en esta cosa de los lineamientos, pues, que nos van a dar y que luego nos vamos a tener nosotros a nivel de legislación secundaria. En nuestro caso, pues, la Constitución establece eso de que el Estado, pues, va a fomentar el empleo y esas oportunidades también las van a tener en igualdad de oportunidades, las van a tener las personas con discapacidad. Entonces, ya hay ese compromiso de parte del Estado y también las obligaciones que tiene el Estado a raíz de que la misma Constitución establece que no pueden haber en ese caso discriminación de personas. Entonces ahí hay que entenderlo, ¿verdad? En ese caso la no discriminación y luego ser consciente que en cierta medida pueden haber igualdad de tratos, ¿verdad? Y en otros casos pues habrán tratos diferenciados, pero esos tratos diferenciados van encaminados a posibilitar a que estas personas pues puedan gozar de la igualdad con otras personas. Si no les damos esos tratos preferenciados, nunca van a tener la igualdad que otras personas tienen en materia de empleo. Entonces, en ese sentido, hablemos de lo que en este caso sería la legislación interna y por ahí tenemos una ley de equiparación de oportunidades. Esta ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, pues van en la misma sintonía que anteriormente hemos hecho mención, ¿verdad? La obligación que tiene el Estado de la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común, ¿verdad? El goce de la libertad, de la salud, de la cultura, la educación, el trabajo que tienen en ese caso todos los habitantes de la República. Entonces, en este caso, pues, incluye a las personas que adolecen de una discapacidad y al mismo tiempo vuelve, en el caso de la ley, a considerar, ¿verdad?, de que por diversas circunstancias adquiridas o congénitas, la persona humana es susceptible a veces a la disminución de sus capacidades físicas, mentales, psicológicas, sensoriales. ¿Verdad? Lo que le crea a ella lo va a colocar una persona que tiene obviamente esa disminución, ¿verdad? Una disminución que hablamos física, mental, psicológica, sensorial, la va a colocar en desventaja frente a otros trabajadores. Y por lo tanto, ahí hay que tomar medidas políticas o medidas jurídicas, ¿verdad? Tendientes a que estas personas, ¿verdad?, puedan acceder a este empleo y sin que ese trato preferencial pueda ser considerado una especie de discriminación. Así es que en esa medida, pues tenemos que la ley, ¿verdad?, de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad van estableciendo también esas líneas normativas y que deben de ser respetadas por las instituciones. En igual medida, el caso del artículo 2 de esta ley nos habla de los derechos, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos que tiene una persona con discapacidad? Y tiene derecho a ser protegida contra la discriminación. Toda persona que adolece de discapacidad tiene derecho a ser protegida contra la discriminación, por lo tanto no puede recibir tratos denigrantes, abusivos o que implique de hecho explotación, ¿verdad?, sobre personas con discapacidad. Estos en la práctica pues es común que a personas con discapacidad se les contrate y se les paga salarios muchas veces que no son igual al salario que devengan las otras personas. Y de hecho eso estaría implicando hacer ya estos tratos, ¿no? Que van encaminados, mejor dicho, a la explotación de unas personas con discapacidad. Tiene derecho a ser protegida frente a estas prácticas de explotación que se dan en nuestra sociedad en perjuicio de las personas con capacidades especiales. Ese es un derecho. El otro derecho es a recibir educación con metodología adecuada que le facilite el aprendizaje, ¿verdad? Eso es importante. El Ministerio de Educación debe de contratar el personal que en este caso sea el idóneo para efecto de transmitir conocimientos a personas que adolecen de discapacidad. Y luego en el caso del punto 3 del artículo 2 que nos refiere a otro derecho, es el derecho que tienen facilidades arquitectónicas de movilidad vial y acceso a los establecimientos públicos y privados con afluencia de público.
Es decir, estos lugares también, las construcciones arquitectónicas deben de ir en cierta medida, ¿verdad?, encaminadas a permitir el acceso a esos espacios físicos a personas que adolecen con discapacidad. No solo el acceso, sino también la movilidad interna. Para eso, en estos edificios, pues deben de haber señalización, debe de haber en ese caso sonidos, ¿verdad? Para efectos de que estas personas, auditivos, para que estas personas puedan en ese caso tener acceso a sensores, así como también táctil, para efectos de que ellas puedan en algún momento determinado, ¿verdad? Decidir a qué nivel de ese edificio es donde ellos se van a movilizar. Todas esas son obligaciones que tienen los estados y esto está más que todo relacionado con eso, dar facilidades arquitectónicas para que estas personas puedan tener movilidad dentro de estos espacios públicos, dentro de los espacios también privados. Y otro derecho es el derecho a su formación, rehabilitación laboral y profesional. Formación, es decir, recibir las capacitaciones que sean necesarias para efecto de poder acceder a un empleo y por ende la rehabilitación. Pero hemos dicho, no solo basta rehabilitar laboralmente a una persona, sino también incorporarla al mercado de trabajo. Y otro derecho que tienen es obtener empleo y ejercer una ocupación remunerada y a no ser despedido en razón de la discapacidad. De igual modo, tienen el derecho a ser atendida por personal idóneo en su rehabilitación integral. Por eso hemos dicho, los estados deben de hacer los esfuerzos para capacitar y contar con el personal idóneo que logre en este caso la rehabilitación de una persona con discapacidad. Y por último, el derecho acceso a sistemas de becas, ¿verdad? Son derechos que deben de tener estas personas con discapacidad. Y en el caso del artículo 4, pues que ya hace referencia a que en la atención integral, ¿verdad?, debe de haber una participación y colaboración de todos, ¿verdad? En ese caso, recordemos que la familia, ¿verdad?, de la persona con discapacidad debe en ese caso de colaborar para efecto de que su hijo pueda ir a las terapias que sean necesarias para lograr la rehabilitación. También la misma comunidad se debe de involucrar en esas dimensiones. Yo siempre he retomado un ejemplo de que me llamó, me marcó. A mí podemos decir en los tiempos de enseñanza, y era de una no vidente que tuve como estudiante, ¿verdad? Y que un compañero de él se encargó durante toda su carrera, ¿verdad? De movilizar a esta persona, porque esta persona venía desde San Francisco Botera hacia la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador en la ciudad de San Miguel. Entonces lo estaba movilizando, lo traía y lo llevaba, ¿verdad? Es una de las cuestiones que mucho da pues a nosotros para efecto de sensibilizar y entender que la reintegración de estas personas pasa por la colaboración de todos, la colaboración de la familia, de la comunidad, ¿verdad? Y que las instituciones y el Estado pues den todas las facilidades para que estas personas puedan tener rehabilitación. Luego, la ley está haciendo referencia a temas como rehabilitación integral, ¿verdad? Rehabilitación integral, no solo el caso de rehabilitarlo profesionalmente, sino rehabilitarlo también en las otras dimensiones, que en este caso implica la incorporación a la sociedad, la integración, ¿verdad? Estoy utilizando el término incorporación, pero ese término no es el correcto. El término es, en este caso, integración a la sociedad, así como también la integración al mercado de trabajo y luego haciendo referencia también dentro de esta rehabilitación integral al tema de la accesibilidad. La accesibilidad, hemos dicho, los espacios públicos y los espacios privados, el entorno, ¿verdad? En este caso arquitectónico, debe estar construido para efecto de que estas personas puedan tener ese acceso. De igual modo, en el caso de los ascensores que hay en estos edificios, ellos deben de haber en esos ascensores facilidades de acceso, manejo, señalización visual, auditiva y táctil, ¿verdad? Con mecanismos de emergencia de manera que puedan ser utilizados por todas las personas. Entonces, en este sentido, hay que entender que para que haya esa accesibilidad también iría en esa perspectiva. Luego tenemos nosotros en el caso de transporte, en el caso de alojamiento, ¿verdad? Nosotros sabemos que las personas con ciertas limitantes físicas, ¿verdad? Y que andan conduciendo también, ¿verdad? Deben de tener ahí señalizaciones de que la persona que conduce, pues, es una que adolece, en este caso, de una deficiencia, ¿verdad? En este caso, mejor dicho, adolece de una limitación, en ese caso, física. Y luego, en el caso de garantizar la movilidad, en el caso del transporte público. Desgraciadamente, en nuestros países, ¿verdad?
El transporte público generalmente es el que no contribuye en este caso a crear, ¿verdad?, condiciones de acceso a las personas, de a personas con limitaciones especiales al transporte, en este caso público. Luego tenemos el acceso a la educación, ¿verdad?, que es parte de esa rehabilitación integral, ¿verdad? Y para eso la educación debe de garantizarse a la persona con discapacidad educación en todos los niveles, ¿verdad? Ahora uno reconoce que ya con esta de lo que tenemos nosotros, educaciones en línea, online, ¿verdad? Ya estas personas sí pueden tener acceso, porque a veces los espacios arquitectónicos de las universidades no están realmente preparadas para esos efectos, ¿no? A veces tenemos nosotros edificios, ¿verdad? Que hasta de 3 plantas en ciertas instituciones, y que no hay un ascensor para efecto de que una persona con esta limitación pueda en ese caso tener el acceso a una aula, ¿verdad? Y así nos vamos encontrando con algo otras limitantes que de hecho vamos teniendo. Y luego en el caso de la misma educación, a contar con personal, en ese caso técnico o especializado en la enseñanza para las personas que tienen esas limitaciones. Luego en el caso de la integración laboral, ¿verdad? Que la integración laboral, la misma ley establece, ¿verdad?, que el empleador está obligado que por cada 25 trabajadores que tiene su empresa contrate como mínimo a una persona con discapacidad, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que establecen las normas, y que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la inspección de trabajo, debe de ir corroborando si los empleadores que tienen esa cantidad de trabajadores empleados cuentan, ¿verdad?, en ese caso, al menos con una persona con discapacidad. Y le habría que entender que la discapacidad, ¿verdad?, en ese caso hay que entender que va a ser en todos los niveles, porque muchas veces los empresarios lo que hacen es contratar a una persona que tiene una leve discapacidad, y en ese caso ya están cumpliendo con la norma. Pero recordemos, en ese caso los niveles de la discapacidad pues, van de leve, medio, intenso. Entonces, en todos esos niveles, estas personas tienen que disfrutar del acceso a un empleo. Y así nos vamos encontrando específicamente en el caso de lo que respecta al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Que ellos van a diseñar todos esos programas, se van a encargar en ese caso de que las personas con discapacidad puedan accesar a un empleo. Pero no solo que una persona con discapacidad accese al empleo, sino también deben de dar seguimiento a estas personas en cuanto a la conservación del empleo y al progreso que estas personas deben de tener en el empleo mismo. Entonces, en esa perspectiva tenemos el caso de la Ley de Equiparación de Oportunidades, y luego en el caso del reglamento, ¿verdad? El reglamento es muy importante porque ya nos dice frente a quién va a estar en este caso la política de atención integral a personas con discapacidad. Y de hecho, en nuestro medio tenemos el Consejo Nacional de Atención Integral a Personas con Discapacidad, conocida en sus siglas como el CONAID, ¿verdad? Él se encarga específicamente de diseñar las políticas que se van a implementar en nuestro medio respecto a la atención integral que se debe dar a personas con discapacidad. Y para eso, pues, el reglamento establece cuáles son los campos de aplicación. Y los campos de aplicación van en la promoción, en este caso, de la salud y prevención de discapacidades, el acceso a servicios de salud y rehabilitación, así como también la integración laboral, ¿verdad? El acceso a la integración de los sistemas educativos y la integración comunitaria y vida autónoma. Integración comunitaria y vida autónoma. Ahí estamos hablando de los espacios arquitectónicos en el caso de transporte, y otras cuestiones que habría que considerar para efecto de que estas personas puedan en ese caso tener una rehabilitación integral. En el caso del artículo 4 de este reglamento, ¿verdad? Que es el reglamento, en este caso, reglamento sobre la ley de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad. Y en el caso del artículo 4 nos dice cuáles son los principios. Uno de los principios es la integración de las personas con discapacidad. Es decir, las personas con discapacidad deben de tener una integración, ¿verdad? No estamos diciendo agregación o incorporación, estamos diciendo integración, es decir, integrarse a la sociedad con todos sus derechos y con todas, en este caso, las posibilidades de poder desarrollar su proyecto de vida.
Luego tenemos también que hay un principio que nos dice la equiparación de oportunidades, ¿verdad? Hay una equiparación de oportunidades entre todas las categorías, en este caso de personas con discapacidad. Y luego hay un principio de eliminación de barreras. Recordemos, las barreras en este caso son arquitectónicas, las barreras pueden ser educativas, las barreras pueden ser culturales, porque muchas veces los empresarios nos dicen o sostienen de que no contratan a una persona con discapacidad porque no están capacitados para el trabajo. Aparte es una de las cuestiones que se dice, o las personas con discapacidad no son tan productivos como lo son otras personas. De hecho, yo pienso que eso es algo equivocado. Las personas con discapacidad son personas muchas veces altamente capacitadas y quizás con mayor anhelo y más productiva que lo puede ser alguna persona que se considera que no tenga alguna limitación, ya sea física, mental, psicológica o sensorial. Entonces, en esa medida, pues hay que entender que vamos a eliminar todas esas barreras, ¿verdad? Barreras culturales, barreras que tienen que ver muchas veces arquitectónicas, para efecto de que estas personas con capacidades especiales puedan tener acceso al empleo. Y luego tenemos en el caso de otro principio que es la promoción de la autonomía y el protagonismo de las personas con discapacidad en la solución de sus problemas. Es decir, no hay que sobreproteger a una persona con discapacidad. Ella tiene en ese caso sus capacidades para efecto de poderse desenvolver ella misma, ¿no? Entonces, en este caso creo que es muy importante, ¿verdad? El saber respetar y también la persona con discapacidad, ¿verdad? El exigir en ese caso que le respeten sus derechos. Luego tenemos otro principio, perdón, que es el principio de la promoción de la participación de todos los actores en la integración de las personas con discapacidad. Hemos dicho cómo la comunidad misma también debe de involucrarse para efecto de que una persona con discapacidad pueda rehabilitarse integralmente, ¿verdad? A veces si la familia no puede en ese caso llevarla, pues por ahí hacer las colaboraciones de que esa persona se hace. En el ejemplo que yo les hacía referencia, pues la persona logró salir de la universidad y logró incorporarse al mercado de trabajo. En este caso, él como abogado logró incorporarse en este sentido al Centro Judicial de Gotera en labores administrativas. Entonces, muy importante entender pues de que el caso de estas personas necesitan tener todas esas facilidades para efecto de poder integrarse a la sociedad. En el caso del artículo 6 del reglamento ya hace referencia a quién corresponde, a quién le corresponde formular y divulgar la política de atención, la política de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, así como también elaborar el plan de acción, las estrategias de desarrollo, así como velar su cumplimiento y proporcionar consultorías y apoyo técnico a personas o instituciones que lo requieran. Como hemos dicho, aquí está involucrada la sociedad, ¿verdad? Hay ONGs y hay otras instituciones también que se encargan de colaborar, ¿verdad? O ser parte del ente rector, ¿verdad? Del Consejo Nacional de Atención Integral a Personas con Discapacidad, a efectos de que pueda, en este sentido, todos esos esfuerzos vayan encaminados a lograr el objetivo, ¿verdad? De la rehabilitación integral de estas personas con discapacidad, ¿verdad? Para eso habrán mecanismos de supervisión, mecanismos de seguimiento, control y evaluación de estas otras instituciones que estén interesadas en hacer pues la rehabilitación de personas con discapacidad. Por ahí tenemos, ¿verdad? El ente rector sigue siendo el consejo, él formula, divulga la política de equiparación de oportunidad para personas con discapacidad. ¿Por quiénes y qué instituciones forman este consejo? El consejo está formado por una persona de la presidencia, por uno del Ministerio de Educación, por uno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por uno del Ministerio de Salud y Asistencia Social, por uno del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, por uno de la Secretaría Nacional de la Familia, por uno del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por uno por el Centro de Rehabilitación Profesional de las Fuerzas Armadas, SERPROFA, uno de la Federación Salvadoreña de los Padres de las Personas con Discapacidad, una de las fundaciones privadas de asesoría y de atención integral, 4 por las asociaciones de personas con discapacidad,
uno por las universidades y demás instituciones formadoras de recursos humanos en rehabilitación integral, y uno por las asociaciones privadas de prestación de servicios de atención integral. Entonces, todas estas personas son las que conforman el Consejo Nacional de Atención Integral a Personas con Discapacidad. Entonces, en esa medida es que viene haciendo referencia esta ley, este reglamento, perdón, a la ley de equiparación de oportunidades a personas discapacitadas. En el caso del título 3 ya va la cuestión de atención integral, y ahora el caso del reglamento, pues que ya se encarga de hacer un mayor desarrollo de la de los procedimientos que hay que seguir para efecto de rehabilitar a personas con discapacidad. Y por ahí está haciendo referencia en este caso a la rehabilitación de estas personas en lo que respecta a la cuestión de salud. Para eso, pues la primera labor la tiene que hacer el Ministerio de Salud y Asistencia Social, y el Ministerio de Salud y Asistencia Social tiene que realizar campañas educativas respecto de la prevención, en este caso prevención de accidentes, ¿verdad? Comunes, de accidentes de trabajo, etcétera, para evitar pues, que alguna persona sufra un daño físico que eso pueda constituir una limitante para efecto de poder, ¿verdad?, conservar el empleo, aunque ya sabemos nosotros que está prohibido que el empleador va a despedir a una persona o puede despedir a una persona porque ésta adolece de una discapacidad. También deben de haber una detección e intervención temprana. Para eso, pues, el Ministerio de Salud debe de realizar una detección precoz, ¿verdad?, de las personas que tienen una discapacidad, y en esa medida dar los tratamientos necesarios para efecto de rehabilitar a esas personas, y así como también llevar a cabo otros programas de rehabilitación. Y luego tenemos dentro de esta rehabilitación la cuestión de la accesibilidad. En lo que respecta a la accesibilidad, va encaminado a eliminar todo tipo de barreras urbanísticas, ¿verdad? Es decir, cuáles son los obstáculos que pueden haber en los espacios públicos para que estas personas puedan tener movilidad, ¿verdad? Y todas las personas, en este caso de los grados o categorías de discapacitados, pues obviamente deben de tener esa movilidad. Luego tenemos las barreras arquitectónicas, que muchas veces son obstáculos en cuanto a las construcciones físicas para que estas personas puedan, en cierta medida, tener acceso a edificios públicos o privados. Luego tenemos barreras comunicacionales, que para esos efectos, pues deben de crearse, en este caso, una captación de verbales, visuales y el uso de medios técnicos disponibles para las personas con distintos grados de discapacidad. Barreras en el transporte, nosotros sabemos que hay un obstáculo, ¿verdad?, respecto del transporte público, que no cuentan con unidades de transporte en el cual estas personas puedan, en este sentido, accesar a ese servicio, exceptuando en el caso del CITRAN, de que sí había una consideración respecto de las personas con discapacidad. Luego, en el caso barreras psicológicas, ¿verdad?, que había que tenerlas muchas veces en consideración, que la barrera psicológica está relacionada con los prejuicios, las burlas, que muchas veces son objeto estas personas con discapacidad. Y luego las barreras culturales, ¿verdad?, que en ese caso habría que irlas eliminando, ¿verdad? No hay que ir considerando de que las personas con discapacidad, no es cierto eso de que no sean productivas y que por lo tanto no prefiere una persona contratar a ese tipo de trabajadores. Y luego tenemos la accesibilidad, ¿verdad?, que ya hemos mencionado en el transporte público, cómo se puede ir dando todos esos lineamientos. Y luego el tema de la educación, que la educación tiene que hacer con igualdad de oportunidades. Contar en ese caso con el personal docente capacitado para que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación. Y por ahí hemos dicho, se va a involucrar la familia, se va a involucrar también en ese caso la comunidad. Para eso, pues deben de haber todas esas estrategias que se van a emplear, ¿verdad? Estrategias de integración, estrategias de servicios especiales que se va a dar, campañas en ese caso de sensibilización, hemos dicho, para que en este caso las personas con discapacidad pues no sean objeto de discriminación en los niveles, en este caso, educativos, ¿verdad? Es muy
Es importante que en ese caso se vayan dando todos esos aspectos. Y por último, el caso de la integración laboral, ¿verdad? Que la integración laboral implica que estas personas, una vez que han sido rehabilitadas, deben de incorporarla al mercado de trabajo y gozar de todos sus derechos, en este caso laborales, ¿verdad? En ese sentido, pues habría que entender que iría en esta integración, como estamos diciendo, esta rehabilitación integral a las personas con discapacidad. Luego de esta capacitación que ellos reciben, habrán los programas de inserción laboral, perdón, de reinserción también, porque habrán personas que a consecuencia de un accidente de trabajo pueden haber tenido alguna limitación en lo que respecta a su condición física. Entonces, el Ministerio de Trabajo también se debe de encargar de velar porque se cumpla con la normativa, hacer campañas con las empresas o sensibilizar a los empresarios para efecto de que hagan contratación de estas personas. También yo creo que el Estado debería en cierta medida tener incentivos, en ese caso fiscales, para que las empresas que contratan un mayor número de personas con discapacidad, ¿verdad? Se les puedan reducir ciertos impuestos y en ese sentido, pues permitir el acceso de estas personas en el entorno, en este caso laboral. Entonces, en esa medida nosotros venimos teniendo cómo es que esta ley es muy importante, ¿verdad? O estas medidas legislativas tendientes a rehabilitar a personas con discapacidad. Y por eso se trata de un asunto, digamos, un tanto multidisciplinario, porque se requiere, ¿verdad? En el caso de la intervención del Ministerio de Salud, en el caso del Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Viceministerio de Transporte, las mismas alcaldías, etcétera, y la sociedad organizada también que debe de incorporarse en ese esfuerzo para que estas personas puedan tener acceso a movilidad, acceso a educación, acceso a los espacios físicos, acceso al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que entender que vamos a ir trabajando en estos contextos. Para eso yo dije en un inicio, pues se encarga las Naciones Unidas, pues tienen campañas de apoyo, ¿no? De asesoría técnica que dan a los estados y también de recursos para efecto de que estas personas, pues, para efecto de que elaboren las políticas y cuenten con los medios necesarios de que se pueda rehabilitar a personas con discapacidad. Estos esfuerzos pues datan ya de tiempo, recordemos, yo dije que iban ahí, ¿verdad? En este caso, en 1925 no había ninguna consideración respecto de las personas con discapacidad. Sí, las vamos a tener en este caso ya a partir de este año, 1930 y la Segunda Guerra Mundial, que por ahí, ¿verdad? Las personas con discapacidades, en vista de que no había mano de obra, porque la mano de obra estaba en los ejércitos combatiendo, pues dijeron a dar oportunidad a personas con discapacidad y entendieron de que estas personas eran productivas igual que los eran las otras y por ahí vinieron todas las campañas al punto pues de que ya de 1981 en adelante hay todo un interés en ese caso de las Naciones Unidas por crear lineamientos para permitir el acceso, ¿verdad? Y la participación de todos en la construcción, en ese caso del desarrollo de un pueblo. Y ahí están involucradas en este caso personas con discapacidad. En nuestro medio, pues en esa perspectiva también hemos tenido, ¿verdad? En 1957 ya se había creado un centro de rehabilitación, Eugenia Díaz, en, en Eugenia Dueñas. En 1961 se creó el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, el IRRI, ¿verdad? Que aún está vigente. En 1982 se creó la Fundación Teletón Pro Rehabilitación o FUNTER, ¿verdad? Que recordemos que hay teletones en el país donde se recolectan, en ese caso, dinero para efecto de que estas personas que tienen esas discapacidades desarrollar todos los programas de rehabilitación. Y luego en el caso de nuestro país, recordamos que pasamos por un conflicto armado y en ese conflicto armado pues se generaron muchas discapacidades que van desde el punto de vista de limitaciones de la vista, de audición, de la cuestión sensorial, la pérdida de miembros, ¿verdad? O extremidades del cuerpo. Entonces en ese sentido por ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Una cuestión un tanto compleja en materia de rehabilitación y por ahí se crearon ciertas organizaciones que iban en esa sintonía.
Ahora, yo como ya les conversé anteriormente en lo que respecta a la definición, a los lineamientos normativos, quiero retomar en este caso las causas de discapacidad. Las causas de discapacidad pues las genera la guerra, ¿verdad? Los accidentes comunes o accidentes de trabajo o de tránsito también son causantes de discapacidades. Los nacimientos o congénita pues una discapacidad. Los tipos de discapacidad, ya los mencionamos, son discapacidades físicas que pueden ser miembros inferiores o superiores, discapacidades sensoriales, donde es alguno de los sentidos, discapacidad mental o discapacidad psicológica. Y los grados de discapacidad que son leve, medio y profunda, ¿no? Pero aquí todos estos niveles o todas estas categorías debe de permitírseles el acceso a un empleo. Deben de rehabilitarse integralmente, independientemente de la intensidad. Para eso el Estado debe de hacer todos los esfuerzos encaminados en esa perspectiva. Entonces, es lo que de hecho tenemos ahí, ¿verdad? Como el caso de causas de discapacidad, tipos de discapacidad y grados de discapacidad. Quiero hacer mención de que en nuestro país, en el caso de algunos estudios que se han hecho a través de la Dirección General de Estadísticas y Censos, en nuestro país ya para el año 2016, imagínense a estas alturas, teníamos nosotros 3.000 390.266 que estaban en el Registro Nacional de las Personas sobre personas que adolecían de discapacidad. Hay otras personas que no se echan a cuenta seguramente porque no están en este registro nacional, pero el número ha sido mayor. De hecho, después de la guerra, el número de personas con discapacidad andaban ahí por los 800.000, ¿no? ¿Verdad? Esa es una cuestión, este es un dato que de hecho no dan cuenta mucho de las personas con discapacidad en este país, ¿verdad? Que se han ido en ese caso profundizando cada vez más, ¿verdad? Por el conflicto que nosotros vivimos y luego por la violencia eh, doméstica que vivimos en este país, donde también hay problemas de personas que quedan muchas veces con discapacidad, ¿verdad? Entonces es un esfuerzo que de hecho habría que hacer tendiente a ir eliminando todas estas barreras. Recordemos que las barreras todavía sobre espacios arquitectónicas, digamos, las barreras, en ese caso culturales, aún persisten, ¿verdad? Al punto, fíjense ustedes que en el caso ya nuestro, tenemos, por ejemplo, problemas serios en cuanto a la señalización braille, ¿verdad? Muchas personas salen a los espacios físicos y estas condiciones, pues, obviamente no están dadas, ¿verdad? En cuanto al acceso. De hecho, uno va ahora a los parqueos de las universidades y por ahí están unos cuantos espacios físicos de parqueo que no debe ser inferior al 25%, destinados para unas personas con discapacidad. Pero tenemos problemas serios, por ejemplo, en el caso de la ciudad de San Miguel, hay unos estudios que se han realizado donde en ciertos car wash se contratan a personas que tienen problemas auditivos y en ese sentido se les violenta sus derechos laborales, es decir, no se les paga los salarios, ¿verdad? O se les paga un salario distinto al que se les paga a otras personas, aunque estas personas son muy serviciales y muy competentes en la realización de su trabajo. Por ahí tenemos esa dificultad. Las otras dificultades que tenemos ya en la realidad nuestra, ¿verdad? En el caso de las personas cuando van a la PAES, que muchas veces las personas que tienen discapacidad no cuentan, en el caso de sordomudos, no cuentan con un intérprete que les dé las indicaciones. Y al no darle las indicaciones, esto lo está colocando en una situación de desventaja frente a otros estudiantes. Entonces, son algunos de los problemas que se han venido dando y de hecho otros problemas a veces graves, ¿verdad? Que las carreteras o las arterias, digamos, de la ciudad, estamos hablando de avenidas, no estamos hablando de calles, etcétera. Muchas veces, ¿verdad? Ahí están con las tapaderas de los tragantes, no están colocados en esos lugares y ahí puede causar problemas, ¿verdad? Que una persona con no vidente pueda en ese caso perder la vida o recibir un daño, ¿verdad? Entonces son cuestiones que deben de irse tomando en consideración porque el caso de los programas que deben de ir destinados en este caso deben cumplir en ese caso con los lineamientos. Es decir, que estas personas tengan acceso
¿verdad? Los espacios públicos, que estas personas tengan acceso a la educación, acceso a la salud, acceso al trabajo, es decir, son personas con las necesidades iguales que todos los otros tenemos y por lo tanto, desde esa perspectiva, pues habría que crear condiciones. Pero sí, yo creo que deben de cierta medida de estarse supervisando o revisando frecuentemente la política de atención integral y en aquellas deficiencias que existen, pues irlas superando a fin de que las personas con discapacidad logren finalmente ser integradas a la sociedad y disfruten, ¿verdad?, de los mismos derechos fundamentales que tenemos todos, en este caso los salvadoreños. Así es que este curso de Derecho Laboral generalmente se cierra, ¿verdad?, con un tema tan interesante como es el tema de las eh, personas con discapacidad. Es decir, eso nos debe de invitar a nosotros a la reflexión, a sensibilizarlos y a colaborar, pues, para que estas personas puedan en cierta medida tener acceso a sus derechos. Recordemos que hay una necesidad de participación de todos, ¿verdad? De todos, el Estado, los municipios, las instituciones públicas, las instituciones privadas, la sociedad misma, los padres de familia, para efecto de lograr esa integración. Y por ende, en el caso de las campañas de sensibilización, ¿verdad?, que deben de ser permanentes a fin de evitar de que estas personas sean objetos de prejuicio y que sean objetos de burla, ¿verdad? Como generalmente no son. Asimismo, tampoco pueden ser objetos de vergüenza, ¿no? Yo saco, a veces he escuchado, ¿verdad?, personas que salen comentando en el caso parece un caso mexicano donde salió una persona que tienen problemas, en ese caso no sé cómo se le llama eso, pero no crecen, ¿verdad? Enanismo, no sé cómo se le puede llamar a eso, pero de hecho ellos dicen, ¿verdad?, de que cuando llegaban amigos a visitar a esas personas, a los papás de esas personas, a ellos los escondían. Es decir, los mantenían encerrados para que no tuvieran esa cuestión de conocimiento esas personas. Obviamente que ese tipo de actos son reprochables, ¿verdad? No se pueden dar a nivel del grado de desarrollo cultural y de humanismo que se supone que ha alcanzado la civilización en este momento. Así es que cerraría en este sentido, ¿verdad?, invitándonos a ustedes y también desafiándome a mí respecto a la necesidad de que podamos en esta medida colaborar, ¿no?, en la forma de ayudar, ¿verdad?, o colaborar para que estas personas puedan tener eh, o cumplir sus proyectos de vida, ¿verdad?, en el margen, en este caso, de respeto a la igualdad, de respeto a la libertad, de respeto a la autonomía y a la dignidad humana de estas personas. Así es que cierra el curso de Derecho Laboral que hemos tenido en este ciclo lectivo y esperamos el siguiente ciclo pues trabajar ya sobre derecho colectivo. Así es que muchas gracias pues y a prepararse en el caso de la última evaluación que vamos a tener el 8 de junio. Así es que les deseo suerte y nos seguimos viendo.